Si has tenido problemas para armar el Pyraminx como este chico, no te preocupes. Simplemente es poner un comentario en uno de mis videos y enviarlo para que yo me dé cuenta en qué te puedo ayudar. Y así dejar el vicio del Fortnite y hacer un tutorial como el que estás viendo ahorita mismo. En lo que desarmo el Pyraminx, me gustaría mandar un saludo a Gravalangaray, que fue una de las personas que se animó a pedirlo. Así que ya sabes que si tú quieres un saludo aparte, pídelo en los comentarios. Sin más que decir, sigamos con el tutorial de esta sencilla pirámide. Paso número 1, acomodar todas las esquinas. Lo que tendremos que hacer en el primer paso es muy fácil. Simplemente tenemos que girar las 4 esquinas del Pyraminx hasta que todas estén en su orden correcto y su color correspondiente. Aquí te dejo cómo lo hice yo. Paso número 2, resolver una cara. En este paso tendremos que hacer una cara completa del Pyraminx, y para ello tendremos que basarnos en las esquinas de una cara. Esta tiene verde, amarillo, azul. Esta tiene amarillo, azul, naranja. Y esta tiene azul, verde y naranja. Y si nos damos cuenta, los tres que se repiten son el azul, por lo cual pasaremos a ponerlos en esta cara. Y así descubrimos que esta es la cara azul. Ahora que tenemos la cara azul, tocará meter las piezas restantes, y para hacer esto pondremos la cara que hayamos hecho viendo hacia abajo y buscaremos las piezas azules en la capa de arriba. Por ejemplo, esta azul amarillo. Entonces tendremos que llevarlo hasta el amarillo girando la capa como se ve en el video. Cuando lleguemos a la amarilla, vamos a levantar el lado contrario de donde está la pieza y ahí giraremos la pieza en donde está el azul. Y bajamos. Y ya se nos habría colocado bien. La siguiente que nos encontramos es esta verde azul, pero está en la parte de abajo. Para sacarla simplemente tenemos que sacarla para el lado que queramos, por ejemplo este. Subimos, devolvemos y regresamos. Y miren, casualmente se nos acomodó esta otra. Entonces ahora pasamos a acomodar la azul verde. Y vemos que ya está en el color verde. Entonces hacemos lo mismo que hicimos anteriormente. Levantamos el lado contrario, regresamos y bajamos. Y así ya tendríamos toda la cara azul lista. ¡Sí! Paso número 3, resolver la parte de arriba. Para el tercer paso y último, primero que nada emparejaremos los centros de la pirámide. Por ejemplo, que amarillo esté con amarillo, rojo con rojo y verde con verde. Ya que hayamos hecho esto, puede que nos salgan 3 casos. El primero, que el Pyraminx esté completamente resuelto. Gary, tuve ese sueño de nuevo. El segundo, que me pasó a mí, es que ninguna de estas piezas esté en orden. Y el último, que solo 2 estén mal puestas y una correctamente. Ahora, primero resolveremos este caso que me tocó a mí. Para eso, nos ponemos la pirámide de la forma que queramos, ya que ninguna arista está acomodada, y aplicamos el siguiente algoritmo. R inversa, U inversa, R, U inversa, R inversa, U inversa, R. Y ahora, con esto conseguimos que nos saliera el tercer caso, en el cual solamente hay 2 aristas mal acomodadas, y para resolver este último caso, nos ponemos el Pyraminx con las 2 aristas de frente, y haremos el siguiente y último algoritmo. R inversa, U, L inversa, U inversa, L, U inversa, R,
U. Y así de fácil habríamos completado el Pyramix. Por lo cual, si te gustó el video, me encantaría que dejaras tu like y te suscribieras y comentaras cuál tutorial te gustaría que hiciera. Por mi parte es todo, nos vemos en el siguiente video. Bye.